Cuando pensamos en el perdón, muchas veces lo asociamos con algo difícil, casi imposible de alcanzar. Decimos, perdonar está bien, pero olvidar, eso es otro tema. Y aquí es donde nos enfrentamos a la realidad de lo humano y lo divino. El perdón, desde nuestra perspectiva terrenal, parece una carga pesada, una tarea titánica que nos obliga a soltar resentimientos, heridas y a veces incluso traiciones profundas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el perdón, desde la perspectiva de Dios, no es una carga, sino una liberación? Y no solo una liberación del otro, sino una liberación de ti mismo. Dios nos enseña que el perdón es el vehículo que nos lleva hacia la sanación del corazón. Es el acto de gracia más grande que podemos recibir y también el más poderoso que podemos dar. El perdón no es solo una palabra, es un camino, un proceso que, aunque a veces largo y doloroso, siempre vale la pena. Porque en ese proceso, Dios obra en nosotros, transformando el rencor en paz, la tristeza en esperanza y la herida en cicatriz. Pero no cualquier cicatriz, sino una que cuenta una historia de redención. ¿Cuántas veces has sentido que algo te pesa en el corazón? Una discusión con un amigo, una traición en la familia, una ofensa que parece irreparable. Todos hemos estado ahí. Es en esos momentos cuando el perdón se presenta como una opción, pero no siempre la más fácil. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo sanamos si no perdonamos? Porque sanar y perdonar van de la mano, como dos caras de la misma moneda. En la Biblia, Dios nos muestra, una y otra vez, cómo el perdón es un acto de gracia. No se trata de una simple concesión al otro, sino de un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es abrir la puerta a la posibilidad de un corazón libre, un corazón sano, un corazón que ha sido tocado por la mano de Dios. Pero ojo, no estamos hablando de un perdón superficial, de ese que se dice pero no se siente. Estamos hablando del perdón que nace desde lo más profundo, un perdón que tiene sus raíces en la gracia divina. Porque, al final del día, si Dios nos perdona una y otra vez, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con los demás y con nosotros mismos? En este video, vamos a sumergirnos en lo que significa el perdón según Dios. Veremos cómo Él nos invita a perdonar, no desde una obligación, sino desde un llamado a la gracia, a la sanación. Exploraremos historias bíblicas que nos muestran el poder del perdón y cómo, a través de él, podemos sanar heridas que creíamos imposibles de cerrar. También veremos cómo el perdón nos libera, cómo nos transforma y, sobre todo, cómo nos acerca más a Dios. Este viaje será largo pero necesario, porque todos, en algún momento de nuestra vida, necesitamos aprender a perdonar, y no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Porque el perdón, al final del día, es una decisión de amor, y no hay amor más grande que el que viene de Dios. Así que acompáñame en este recorrido, en esta reflexión profunda sobre el perdón y la gracia divina. Porque al final del día el perdón no solo sana relaciones, sino que sana corazones, y ese es el mayor regalo que Dios nos puede dar. Primera parte, el perdón como un acto de gracia. Ahora que ya hemos puesto la base de lo que significa perdonar según Dios, es hora de empezar a profundizar en uno de los aspectos más importantes, el perdón como un acto de gracia. A veces, cuando pensamos en el perdón, lo vemos casi como un favor que le hacemos a la otra persona, como si estuviéramos cediendo, dejándonos ganar o mostrando debilidad. Pero la realidad es completamente distinta. El perdón, desde la perspectiva de Dios, es una extensión de su gracia, algo que damos no porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros hemos sido tocados por esa gracia infinita. Pensemos por un momento en la palabra gracia. Desde un punto de vista espiritual, la gracia es algo que no se puede ganar. Es un regalo inmerecido. Dios nos la da de manera abundante, sin importar cuántas veces caigamos o fallemos. Y eso es algo clave. Él no nos exige perfección para perdonarnos, sino que nos ofrece su perdón para que podamos levantarnos. Entonces, si somos recipientes de esta gracia divina,
¿cómo no compartirla con los demás? El perdón, en su esencia, es dar esa gracia. No estamos diciendo que lo que alguien nos hizo está bien, ni estamos negando el dolor que causaron. Lo que estamos haciendo es decir, aunque me duele, aunque no lo merezcas, yo te perdono, porque he recibido esa misma gracia de Dios. Es un acto que nos eleva, que nos libera del peso de la amargura y nos coloca en un espacio donde Dios puede obrar en nuestro corazón. Hay una historia en la Biblia que nos muestra esto de manera muy clara. La parábola del hijo pródigo. Seguramente ya la conoces. Es esa historia de un padre que tiene dos hijos y uno de ellos decide irse de casa, malgastar su herencia y vivir de manera desenfrenada. Este hijo lo pierde todo, toca fondo y en su desesperación decide regresar a casa, esperando que su padre lo rechace o, como mucho, lo trate como a un sirviente. Pero lo que sucede es completamente inesperado. El padre, en lugar de regañarlo o castigarle, lo recibe con los brazos abiertos, lleno de alegría, y lo perdona. ¿Por qué? Porque ese es el poder del perdón basado en la gracia. No se trata de lo que merecemos, sino de lo que Dios decide darnos: amor incondicional y perdón. Imagínate por un momento lo que ese perdón hizo en el corazón de ese hijo. Después de haber cometido tantos errores, después de haber defraudado a su padre, ese perdón no solo restauró su relación con él, sino que también sanó su alma. Porque el perdón no solo tiene el poder de restaurar relaciones, también tiene el poder de sanar. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nuestras almas estén sanas, que nuestros corazones estén libres de cargas. Cuando decides perdonar, estás diciendo: yo elijo no llevar esta carga más tiempo. Elijo confiar en que Dios tiene el control y que, así como Él me ha perdonado, yo puedo perdonar también. Y esa elección te libera. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de alivio cuando dejas ir algo que te estaba pesando por mucho tiempo? Eso es lo que Dios quiere que experimentemos, porque el rencor, la falta de perdón, es como una prisión en la que nos metemos a nosotros mismos. Nos encerramos en el dolor, en la ira, en la amargura. Pero cuando perdonamos, abrimos la puerta de esa prisión y salimos hacia la libertad. Recuerda, el perdón no significa que tienes que olvidar o que debes permitir que la persona siga haciéndote daño. Tampoco significa que lo que hicieron estuvo bien. El perdón es más sobre ti que sobre la otra persona. Es sobre tu relación con Dios y cómo permites que su gracia transforme tu vida. Porque cuando perdonamos, estamos permitiendo que Dios nos moldee, nos cambie y nos haga más parecidos a Él. Segunda parte. El perdón, como una decisión, no un sentimiento. A veces caemos en la trampa de pensar que solo podemos perdonar cuando nos sintamos listos o cuando el dolor ya no esté. Pero esa es una de las mayores confusiones sobre el perdón. Muchas veces, el dolor sigue presente, la ofensa sigue ahí, y sin embargo, Dios nos llama a perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Una decisión que tomamos no porque todo esté bien, sino porque queremos que esté bien. Si nos basáramos solo en lo que sentimos, probablemente nunca perdonaríamos. Nuestras emociones tienden a aferrarse al dolor, a recordar una y otra vez lo que nos hicieron. Pero Dios, en su infinita sabiduría, nos enseña que no podemos confiar en nuestros sentimientos para este tipo de decisiones. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados en esa espiral de pensamientos que reviven la herida una y otra vez? Eso es lo que sucede cuando dejamos que el rencor controle nuestras emociones. Pero el perdón nos saca de esa espiral, nos dice: sí, duele, pero elijo dejarlo ir. Elijo la paz en lugar del rencor. Piénsalo de esta manera: cuando decides perdonar, estás eligiendo un camino de libertad. No porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces estar en paz. El perdón no borra lo que sucedió, pero sí cambia cómo te afecta. Es como si estuvieras cargando una mochila llena de piedras, y cada vez que piensas en lo que te hicieron, pones una piedra más. Llega un punto en que la carga es tan pesada que ya no puedes avanzar. Pero el acto de perdonar
es como quitar esas piedras, una por una, hasta que finalmente puedes moverte libremente. Ahora, aquí es donde entra algo muy importante que Dios nos enseña. El perdón no siempre es un acto único. A veces, tenemos que perdonar una y otra vez. En Mateo 18, verso 21 al 22, Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debe perdonar a alguien que peca contra él? Y la respuesta de Jesús es sorprendente. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significa eso? Que el perdón no tiene límite. A veces perdonamos a alguien, pero luego, días o incluso años después, el dolor vuelve. Y ahí es cuando debemos decidir perdonar de nuevo. Aquí es donde el perdón se convierte en una práctica continua. No es algo que haces una vez y ya está. Es una decisión diaria, a veces hasta una decisión por hora. Cada vez que esos sentimientos vuelven, cada vez que la herida se reabre, decides soltarla una vez más. Y esto no es para la otra persona, es para ti. Es para tu paz, para tu libertad, para que puedas avanzar en tu vida sin estar atado al pasado. Además, cuando decides perdonar, le estás dando espacio a Dios para que trabaje en tu corazón. Porque, seamos sinceros, perdonar no es fácil. Es probablemente una de las cosas más difíciles que podemos hacer como seres humanos. Pero es en esos momentos de dificultad cuando más necesitamos a Dios. Cuando le decimos, Señor, no puedo hacer esto solo, ayúdame a perdonar. Le estamos abriendo la puerta a su poder transformador. Porque al final del día, no podemos perdonar de verdad sin la ayuda de Dios. Él es quien nos da la fuerza, el consuelo y la capacidad de dejar ir. Y aquí es donde entra algo increíble. Cuando decidimos perdonar, Dios nos llena de su gracia. Esa gracia no solo sana las heridas, sino que también nos transforma. Nos hace más fuertes, más sabios, más compasivos. El perdón es como una llave que abre la puerta a una vida de paz y libertad. Porque mientras no perdonamos, seguimos atados al pasado. Pero cuando finalmente decidimos soltar, nos liberamos para vivir plenamente en el presente, en la gracia de Dios. Tercera parte. Perdonar no significa justificar el daño. Un error común que muchas veces cometemos cuando hablamos de perdonar es pensar que al hacerlo, estamos diciendo que lo que nos hicieron está bien, que lo aceptamos o que de alguna manera justificamos el daño. Pero esto no puede estar más lejos de la realidad. El perdón no se trata de justificar el mal comportamiento o las acciones de alguien. No es decir, lo que me hiciste estuvo bien. Al contrario, es decir, lo que me hiciste estuvo mal, me dolió, pero elijo no cargar con esta herida más tiempo. El perdón, desde la perspectiva de Dios, no se basa en la justicia humana. Porque, seamos sinceros, desde un punto de vista terrenal, a veces perdonar parece injusto. Nos preguntamos, ¿por qué debería yo perdonar si la otra persona ni siquiera se ha disculpado? O tal vez pensamos, si lo perdono, no estoy dejando que se salga con la suya. Pero Dios nos enseña que el perdón no está relacionado con la justicia que entendemos en este mundo. El perdón es un acto de liberación. No estamos diciendo que lo que sucedió estuvo bien. Lo que estamos diciendo es, no voy a dejar que esto controle mi vida ni mi corazón. Aquí es donde entra la parte difícil, porque a veces queremos aferrarnos a ese sentimiento de justicia. Queremos que la otra persona pague por lo que hizo, y es completamente humano sentir eso. Pero Dios nos llama a algo más grande, a confiar en que Él se encargará de la justicia. Cuando decides perdonar, no estás renunciando a la justicia. Estás confiando en que Dios es quien hace justicia a su tiempo y a su manera. Y eso es algo que nos cuesta entender. Queremos ver las consecuencias inmediatas, queremos sentir que hubo algún tipo de balance, pero Dios nos pide que soltemos ese control y dejemos que Él actúe. Piénsalo de esta manera. El perdón es una especie de rendición. Es decir, Señor, confío en que tú sabes lo que es mejor. Yo me libero de este rencor, de este deseo de justicia humana, y confío en que tú te encargarás de todo. Y cuando hacemos esto, algo increíble sucede. Ya no somos prisioneros de la necesidad de venganza o de justicia terrenal.
nos liberamos para vivir en paz, sabiendo que Dios tiene el control y que Él, en su infinita sabiduría, sabrá cómo manejar cada situación. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en la vida de José, el hijo de Jacob. ¿Te acuerdas de su historia? José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Imagínate, sus propios hermanos lo traicionaron de la peor manera. Lo abandonaron y lo hicieron pasar por situaciones extremadamente dolorosas. Y sin embargo, años después, cuando José finalmente se reencontró con ellos, no buscó venganza, no los castigó ni les reprochó su traición. En lugar de eso, los perdonó. ¿Por qué? Porque José entendió que aunque sus hermanos le habían hecho mucho daño, Dios tenía un propósito más grande en todo lo que había pasado. En Génesis 50:20, José les dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Y eso es lo que sucede cuando perdonamos. No estamos diciendo que el mal estuvo bien, pero sí estamos confiando en que Dios tiene el poder de transformar incluso el dolor más profundo en algo bueno. Él puede tomar esa herida y usarla para hacernos más fuertes, más sabios, más compasivos. El perdón nos permite ver más allá del daño, más allá del dolor, y nos da una nueva perspectiva, una perspectiva divina. Así que cuando te enfrentes a la difícil tarea de perdonar, recuerda que no se trata de justificar el daño. No se trata de decir que estuvo bien lo que te hicieron. Se trata de soltar el control, de confiar en que Dios tomará ese dolor y lo transformará. Y lo más importante, se trata de liberarte a ti mismo de esa carga. Porque mientras mantengas el rencor, es como si te estuvieras haciendo daño a ti mismo una y otra vez. Pero cuando perdonas, te liberas. Y en esa libertad es donde Dios puede obrar y sanar tu corazón. Cuarta parte: el poder de perdonarse a uno mismo. Hasta ahora hemos hablado de perdonar a los demás, pero hay un tipo de perdón que muchas veces olvidamos: el perdón hacia nosotros mismos. Y en muchos casos, este es el más difícil de todos, porque cuando cometemos errores, cuando fallamos, cuando tomamos decisiones que nos hieren a nosotros mismos o a otros, es fácil caer en la trampa de la autocrítica y el autojuicio. Nos volvemos nuestros peores jueces y el peso de la culpa se convierte en una carga insoportable. Pero, ¿sabes algo? Dios no quiere que vivamos atrapados en esa prisión de culpa. En la Biblia se nos dice una y otra vez que Él es un Dios de amor, de misericordia y de perdón. Si Dios en su infinita gracia nos perdona, ¿por qué a veces nos cuesta tanto perdonarnos a nosotros mismos? ¿Por qué nos aferramos al pasado y seguimos recordándonos nuestros errores, nuestras fallas? La respuesta, a menudo, es que nos cuesta aceptar que podemos ser dignos de esa gracia divina. Pero aquí está el punto clave. El perdón de Dios no depende de si lo merecemos o no. Es un regalo que Él nos da. Y así como Él nos llama a perdonar a los demás, también nos llama a perdonarnos a nosotros mismos. Piénsalo por un momento. ¿Qué pasaría si, en lugar de castigarte una y otra vez por lo que hiciste, decidieras aceptar el perdón de Dios y soltar esa carga? Sería como quitarte un enorme peso de los hombros. Y esto no significa que ignores tus errores o que finjas que no los cometiste. Al contrario, se trata de reconocer que, aunque fallaste, Dios ya te ha perdonado y Él quiere que sigas adelante. Uno de los mayores ejemplos de esto lo encontramos en la vida de Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Pedro, a quien Jesús le había dicho que sería la roca sobre la cual construiría su iglesia, lo negó 3 veces en un momento crítico. Imagínate la culpa y el dolor que debió haber sentido Pedro después de eso. Había fallado de manera épica, pero lo que es sorprendente es cómo Jesús manejó la situación. En lugar de rechazar a Pedro, en lugar de apartarlo, Jesús lo restauró. Después de la resurrección, Jesús tuvo una conversación con Pedro en la que básicamente lo perdonó y lo reafirmó en su llamado. ¿Qué podemos aprender de esto? Que incluso en nuestros momentos más bajos, cuando sentimos que hemos fallado de manera irreparable, Dios está ahí, listo para perdonarnos y restaurarnos. Y si Dios está dispuesto a hacerlo, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo?
A veces nos aferramos tanto a nuestros errores que nos impedimos avanzar. Pero Dios no nos quiere atrapados en el pasado. Él quiere que aprendamos de nuestros errores, que los usemos para crecer y que sigamos adelante. Perdonarse a uno mismo es reconocer que no somos perfectos, pero que Dios nos ama a pesar de nuestras imperfecciones. Es aceptar que no tenemos que cargar con esa culpa para siempre. A veces pensamos que, al castigarnos, estamos haciendo algo noble o justo, pero en realidad, lo único que estamos haciendo es alejarnos de la gracia que Dios quiere darnos. Él nos llama a dejar de vivir en el pasado y a movernos hacia el futuro con esperanza, con libertad. Recuerda, perdonarte a ti mismo no significa que vas a repetir los mismos errores. Al contrario, significa que has aprendido de ellos, que entiendes lo que hiciste mal, pero que no vas a permitir que esos errores definan quién eres o limiten lo que puedes llegar a ser. El perdón te libera para crecer, para ser una mejor versión de ti mismo y para acercarte más a Dios. Quinta parte. El perdón trae sanación al corazón. Uno de los efectos más poderosos del perdón es la sanación que trae a nuestro corazón. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento a reflexionar. El perdón no es solo un regalo que le das a otra persona, es un regalo que te das a ti mismo. Porque cuando perdonamos, algo profundo ocurre en nuestro interior. Es como si un nudo que llevábamos por dentro se desatara, una herida comenzara a cicatrizar, y de repente, esa carga emocional que llevábamos en el pecho comienza a desaparecer. Muchas veces, cuando nos aferramos al rencor o la falta de perdón, es como si mantuviéramos viva la herida. Cada vez que recordamos lo que nos hicieron, el dolor vuelve a aparecer. Pero el perdón tiene el poder de sanar esa herida, no porque lo que ocurrió desaparezca, sino porque nuestro corazón encuentra paz en medio del proceso. Es como si le dijéramos a Dios: Señor, me duele, pero confío en que tú puedes sanar esto. Confío en que al perdonar, mi corazón encontrará descanso. Hay una verdad espiritual que es crucial entender aquí. El rencor nos lastima más a nosotros que a la otra persona. Tal vez la persona que te hizo daño ni siquiera esté pensando en lo que ocurrió, pero tú, en cambio, lo revives una y otra vez. Y eso va desgastando tu alma, robando tu paz, tu alegría y hasta tu salud física. Sí, porque está comprobado que el rencor y el estrés que conlleva la falta de perdón pueden afectar nuestro cuerpo. Pero cuando perdonamos, liberamos toda esa carga y eso nos permite comenzar a sanar. Hay una historia en la Biblia que refleja esto de una manera hermosa. Es la historia de Job. Job era un hombre justo, temeroso de Dios, y sin embargo, lo perdió todo. Su familia, sus riquezas, su salud. Sus amigos lo acusaron de ser el culpable de sus desgracias, y su corazón estaba lleno de dolor y confusión. Pero lo que es impresionante es que, al final de su historia, cuando Job decide orar por sus amigos y perdonarlos, es cuando Dios lo restaura. En Job 42:10 se nos dice que el Señor restauró el bienestar de Job cuando él oraba por sus amigos. ¿Qué nos enseña esto? Que el perdón no solo libera a los demás, también nos libera a nosotros mismos, y es el primer paso hacia la sanación y restauración. Cuando decides perdonar, estás abriendo la puerta para que Dios entre y sane tu corazón. Y esa sanación no siempre ocurre de inmediato. A veces es un proceso. Pero lo importante es que cuando decides soltar el rencor, le estás diciendo a Dios: estoy listo para sanar, estoy listo para dejar atrás este dolor. Y Dios, en su infinita gracia, comienza a trabajar en tu corazón, a restaurar lo que fue herido, a darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora bien, quiero ser honesto contigo. El proceso de sanación puede ser doloroso. A veces, cuando comenzamos a perdonar, las heridas parecen más frescas, los recuerdos más vivos. Pero es justamente en ese momento cuando Dios está haciendo su obra. Es como cuando una herida física necesita ser tratada para sanar. A veces, duele más cuando la limpian, pero solo así puede curarse por completo. Lo mismo ocurre con nuestro corazón. El perdón, al principio,
puede traer de vuelta ciertos dolores, pero a medida que permitimos que Dios trabaje en nosotros, esas heridas se sanan y la paz comienza a llenar los espacios vacíos que dejó el dolor. Quiero que pienses en esto. ¿Qué herida llevas dentro que necesita sanación? ¿Qué persona o situación sigue afectando tu corazón porque no has podido soltarlo? Recuerda que el perdón no es un regalo para la otra persona, es un regalo para ti. Es el primer paso para que tu corazón se libere, para que encuentres la paz que tanto necesitas. Y lo más importante, es el camino que te lleva hacia la sanación completa en Dios.